Estamos, ¿no? Muy bien. Bueno, lo primero que quiero enseñaros es, esto sería la primera pantalla que ves cuando llegas a Mía. Cada cliente, cada empresa que contrate Mía tiene su propio entorno, ¿vale? Lo llamamos además Bridge Hunter porque es un cazador de brechas, ¿vale? Es un cazador de brechas legales, pero se le puede entrenar en diferentes cuestiones. Una de las cosas curiosas que quería enseñaros es que Mía también habla. Habla y le puedes preguntar cosas. Entonces, quería que directamente se presentase Mía y os explicase algunas cosas. ¿Cómo te llamas? Soy Mía y soy la primera solución de Bridge Hunter. Mía, ¿qué es Bridge Hunter? Es lo que hago y para lo que estoy entrenada. Detectar incumplimientos o brechas legales en las organizaciones. Soy una cazadora de brechas. ¿Y por qué buscas brechas legales? Para ayudar a las empresas a no meterse en problemas legales y ahorrar en multas y sanciones. ¿Cómo haces un diagnóstico legal? Mi cerebro me permite analizar la información interna de las empresas, detectando por documento encontrado el marco normativo y artículo al que hace referencia, así como un análisis en profundidad de la calidad del documento analizado. ¿Qué es seguridad jurídica? La seguridad jurídica total es la ausencia de riesgo de sanciones, y se calcula teniendo en cuenta la probabilidad de sanción por el impacto de la misma. Es la base de mi creación. ¿Y cómo se calcula la probabilidad de sanción? La probabilidad de recibir una sanción viene determinada por dos factores. La amenaza, que está definida por el comportamiento de los órganos sancionadores, y por la vulnerabilidad, que depende del nivel de preparación o adecuación a una normativa por parte de la empresa. ¿En cuántos marcos normativos estás entrenada? Estoy entrenada en el Reglamento General de Protección de Datos y el Código Penal. Ambos acumulan más de 600 millones de euros en sanciones desde 2018. Como normas técnicas tengo entrenadas la ISO 27001 y el Esquema Nacional de Seguridad. Mía, ¿sustituyes a los humanos? Todavía no, solo soy una inteligencia artificial bien entrenada, y estoy preparada para analizar y procesar información más rápidamente que los humanos, pero sigo necesitando que los humanos toman las últimas decisiones, y así den valor a mi trabajo. Como veis, son bastantes las cuestiones sobre las que te puede responder. Entre ellas, podríamos también preguntarle sobre cuantías de sanciones, artículos sancionados, multas emitidas por uno de los agentes como la APD. En definitiva, es una inteligencia artificial que se va actualizando continuamente y te va a ir dando respuestas sobre todo lo que tiene que ver un poco con los marcos normativos en los que está entrenada y todo el análisis Big Data que hace anteriormente. Yo os quería enseñar un poco cómo funciona. Tú entrarías aquí y le dirías a Mía qué tiene que analizar. Al hacer clic sobre ella, vamos a cargar una serie de documentos legales que puede tener cualquier compañía. Le indicas qué documentos quiere analizar y ella sola comienza el análisis. Como veis, va a ir poco a poco. Desde luego, pues puedes cargarle 15 documentos o 15.000. Mía va leyendo todo tipo de documento en formato de Word o en PDF, también admite Excel y poco a poco va haciéndote el análisis. Conforme va avanzando en el análisis, ahora iremos viendo, podremos ya comenzar, se nos va a desplegar a ambos lados y podemos ver, por ejemplo, el detalle. ¿Vale? Y aquí accederíamos a la fase 2, donde te hace un mapa de riesgos. Entonces, todos esos documentos, que no le hemos dicho a qué artículo corresponden, como veis, aquí aparecen los artículos del marco normativo. Ella ya ha identificado que esos documentos corresponden a privacidad. Podría haberlos identificado como seguridad de información o como toda la parte de compliance penal, pero ya solo de forma automática ella identifica que son documentación del ámbito de privacidad. Entonces aquí tendríamos clasificados los diferentes artículos y los documentos que va encontrando. Y a cada uno de ellos les va asignando un riesgo. ¿Por qué? Fijaros, si yo aquí hago un clic sobre la normativa,
ya me dice que el artículo 5 es un artículo que ha tenido 277 sanciones, con un total de sanciones, ya veis ahí, un impacto económico medio y una sanción por artículo que nos viene a decir que el nivel de amenaza es muy alto. Podríamos hacer clic en algún otro de los artículos. Entonces, por un lado, controlamos todo lo que es, veis aquí el artículo 22 también, el volumen de sanciones que ha tenido, el número, el artículo 25, qué volúmenes de sanciones, el artículo 30, este ya nos dice que es más bajo, ¿vale? Entonces, por un lado, controlamos toda la parte de las sanciones y por otro lado, tenemos los documentos. Fijaros, por ejemplo, si hacemos un clic sobre el documento, y imaginaros que soy yo el DPO de una compañía, he hecho el análisis, no me he tenido que leer los documentos, pero ya me los ha clasificado. Aquí me dice que tengo un riesgo muy alto. Al clicar, ya me sale el modelo de política de conservación, ¿vale? Que lo ha detectado y a qué artículo hace referencia. Entonces, como vemos, me saca el documento para que yo pueda trabajar sobre él. Y por cada uno de los documentos hay un análisis de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la propia herramienta sabe que para este documento, que es el modelo de política de conservación, cualquier modelo de política de conservación de cualquier empresa, de cualquier sector, debería tener mínimo estas 5 características. Y estas 5 deberían aparecer dentro del documento. Tan sencillo como clicando, me lleva a la parte del documento que contiene las causas habitantes de supresión o la destrucción de la información. ¿Vale? Vamos a ver, por ejemplo, otro documento donde tenga, ¿por qué en este caso nos dice que este documento o lo referente a este artículo es alto? Pues porque la realidad es que el artículo 5 y 6 son de los más multados y las cuantías son muy, muy altas. Por lo tanto, en cualquier caso, siempre vas a tener un riesgo alto porque es realmente uno de los artículos más buscados por parte de los agentes sancionadores. Si fuésemos a ver, por ejemplo, algún otro, aquí tenemos, por ejemplo, ha detectado 3 en cuanto encargado de tratamiento, por ejemplo. Fijaros, el modelo de acuerdo de no acceso a datos, este documento debería contener todos estos tics de calidad. Y sin embargo, la herramienta solo ha encontrado 1, 2, 3, 4, 5, faltando el resto. Entonces, podríamos ir aquí y decir, ¿dónde has encontrado los derechos de gestión? Y aquí te los ha encontrado, pero no te ha encontrado, por ejemplo, aspectos ligados a la monitorización régimen de auditorías. Y es aquí donde incluso MIA te propone un texto alternativo, como veis, donde te da la posibilidad de copiar el texto y meterlo dentro del documento para así subsanar esa deficiencia. Entonces, de esta manera, MIA te analiza todos los documentos que tú deberías tener con respecto a cada uno de los artículos y no solamente te analiza el documento, sino que luego te dice a nivel de calidad qué ha encontrado dentro del documento y qué no ha encontrado. ¿Vale? Podemos ver otro, por ejemplo, y en este documento, pues exactamente lo mismo, ha encontrado una serie de cuestiones y hay otras que no. ¿Vale? ¿Esto qué hace? Pues de cara a un DPO o a un asesor legal en esta materia, pues le agiliza muchísimo, puesto que ya directamente, por un lado, le clasifica todos los documentos en función del artículo que tiene que un poco que evidenciar el cumplimiento, y luego, por otro lado, para cada uno de los documentos te dice qué ha encontrado y está bien que lo encuentre, porque debe tenerlo, y qué no ha encontrado y deberíamos mejorar en el documento. ¿Vale? Básicamente, esto es lo que viene a hacer MIA. Como veis, luego te da una nota general del nivel de riesgo de la compañía, pero luego te permite ir trabajando para cada uno de los artículos donde tú tienes más o menos riesgo. Por ejemplo, aquí vemos que para el artículo 31 ha encontrado un documento y el riesgo es bajo, puesto que también el nivel de multas que hay de sanciones en este caso pues es bastante más bajo que en otros. ¿Vale? ¿Veis? En este, por ejemplo, entre que el artículo en sí está mucho menos castigado
y además ha encontrado de los 7 aspectos, ha encontrado 6, solo le faltaría este por incorporar, pues aquí ya te propone qué datos deberías incluir en este documento. Pues copiarlo o incluso si hay un falso positivo, porque esto podría ser un falso positivo que se ha colado un documento que no tiene que ver y que lo ha incluido en este artículo, lo podrías descartar o reubicar. Y básicamente esto es lo que hace Mia.